En Nostálgica estamos al día. Contáctese con nosotros al fono 52 2 23 0315 o WhatsApp más 569 9 344 6010. Seguimos en vivo y en directo, estamos en Nostálgica, vamos a presentarle también a esta hora de la mañana, cuando son las 8:04 de este día jueves, ya 21 de enero, a don Claudio Baezo, director del Servicio de Salud Atacama, que está también ya en línea con nosotros. Bienvenido, don Claudio, también a Nostálgica. Bueno, buenos días, qué gusto poderte saludar a ti y a las personas que nos están escuchando tempranito, hoy día en la mañana, día jueves ya, cerrando una semana en nuestra querida región. Sí, bastante informativa, noticiosa la semana que hemos vivido, partiendo el día lunes, ¿no? Con la llegada de estas vacunas, y que ha generado también ahí bastante, podemos decir, inquietud en la población, saber ya cuándo se pueden vacunar, quiénes se están vacunando, pero nos gustaría también profundizar con respecto al tema de la vacuna en sí, porque hay algunas dudas, ¿no? Algunas preguntas, inquietudes que tiene la gente que a lo mejor se podrían dilucidar respecto de este proceso. ¿Por qué son varios laboratorios los que están fabricando esta vacuna en diferentes lugares del mundo? Bueno, mira, primero esta es una vacuna que el año pasado, gracias a los estudios que se hicieron en los virus que eran muy parecidos a este virus SARS-CoV-2, que es el MERS, que es un virus muy antiguo, y el SARS-CoV, permitió generar unos estudios para que poder empezar a avanzar en el proceso de vacuna. Por eso es una vacuna que toma tan poco tiempo, dado que se toman las fases de estudio que están en estos virus que son primos hermanos de este virus. Y además hay laboratorios que producen habitualmente, que están dentro de la certificación de la FDA y de la Comisión Europea, que tienen hoy día la licencia para poder producir medicamentos. Y en eso también producir vacunas. Por lo tanto, cada laboratorio, que son 6 principalmente los que tienen mayores avances en materia de vacunas, se ponen en esta carrera de crear una vacuna que tenía que tener 3 características importantes. La primera, tenía que ser una vacuna que fuera segura. Por lo tanto, ya se comienza a dilucidar el proceso de no utilizar, por ejemplo, los virus atenuados o muertos, que eran los que habitualmente se forman en la vacuna, sino a través de la extracción del RNA y un trozo de RNA, poder fabricar esta vacuna para hacerla mucho más segura y con efectos menos secundarios para todos. Y además, dado el interés y la importancia que se tiene, que se pretende vacunar para generar una inmunidad de rebaño del 80% de la población mundial, se ponen y se unen estas cadenas de laboratorios para poder ir creando esta vacuna. Y los avances en cada uno de los laboratorios depende básicamente de los estudios, de las fases y la tecnología que tienen cada uno de ellos para sacar adelante. Es por esto que Pfizer, que es uno de los laboratorios más avanzados a nivel mundial, fue el primero que terminó la fase 3, y pudo empezar ya a distribuir la vacuna a los países, vacuna que además fue la que está hoy día en nuestro país. Ahora, dentro de este proceso nos hemos ido dando cuenta, ¿no?, de cosas que obviamente nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no conocíamos, pero el mundo científico también nos ha ido explicando. Por ejemplo, cómo se espera que la... se nos cortó el llamado. Vamos a ver si podemos recuperar entonces ahí el llamado con Claudio Baeza para seguir también con esta conversación.
Ya, ahí logramos recuperar la línea con don Claudio Baeza. Don Claudio, quedó pendiente ahí la pregunta, ¿no? Con respecto a lo que hemos aprendido, ¿no? Con este mundo científico que nos ha ido enseñando también que estas vacunas pueden reaccionar de manera distinta, depende también la zona del mundo. Hay un elemento del ADN también de las personas que vivimos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que puede también hacer tener una reacción distinta. ¿Por eso se tienen que hacer estas pruebas? Bueno, mira, todas las vacunas deben probarse en su fase, en su última fase en seres humanos con distintas características, para que precisamente generar el estudio suficiente para avalar que en cualquier tipo de población, independientemente del origen o la etnia, pueda efectivamente ser útil. Y eso es lo que pasó con esta vacuna. Se comprobó ya en los estudios que se tienen de la fase 3, particularmente en la vacuna de Pfizer, en la Sinovac, en la AstraZeneca, que son las 3 vacunas que van más avanzados, de que primero es una vacuna que genera inmunidad. Y eso es muy importante destacar, porque los estudios ya a nivel internacional avalan que esta es una vacuna que genera inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es que básicamente usted se va a estar en contacto con el virus y no va a desarrollar la enfermedad o la va a desarrollar de manera leve. ¿Por qué? Porque al entrar el virus a su organismo ya va a tener los anticuerpos necesarios para poder enfrentarlo. Por lo tanto, es una vacuna, cuando decimos que genera inmunidad, quiere decir que usted se va a contagiar, va a estar expuesto al virus, pero no se va a enfermar o se va a enfermar usted. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es muy importante, que los estudios ya hablan de que no existen efectos secundarios a la vacuna, salvo los descritos habitualmente en todas las vacunas. Es decir, se va a doler el brazo, se va a enrojecer el brazo, y aparte de esos síntomas no hay ningún otro. Y lo que hemos visto también en la realidad del país, donde no han habido efectos secundarios en las dosis que ya llevamos administradas a nivel nacional, y lo que llevamos acá en la región tampoco nuestros funcionarios han tenido una reacción adversa inmediata a la vacuna. Por lo tanto, es una vacuna que es segura, que genera inmunidad y que esperamos que cuando ya iniciemos en las próximas semanas, esperamos ya muy pronto. Ayer se aprobó también la vacuna para poder administrar la vacuna Sinovac, para que la gente se pueda acercar de manera confiada y tranquila a recibir esta vacuna que nos va a ayudar muchísimo a combatir esta enfermedad. Hay un dato bien interesante que entregó también el ministro de Salud, Enrique París, respecto de lo que él llamó la efectividad. En algunos datos él decía, por ejemplo, que lo que se perseguía también era que con esta vacuna las personas, por ejemplo, dice, tiene un 100% de eficacia para evitar que el paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos o tratamiento intensivo. Y eso es lo que más nos interesa. Después dice, tiene un 70% de eficacia para evitar que la enfermedad se transforme en moderada. Y un 50% para evitar que la enfermedad sea leve o muy leve también. Eso quiere decir que, claro, una persona se puede enfermar, pero el resultado, digamos, la gravedad de la enfermedad se puede atenuar bastante. Exactamente. Si usted está vacunado, no va a desarrollar la enfermedad de manera grave. Es decir, no va a llegar probablemente ni siquiera a una hospitalización. Lo que sí es como todas las vacunas, como la influenza, muy parecida a la influenza. ¿Puede que desarrolle sintomatología leve? Sí, sin duda, porque recordemos que la sintomatología se genera dado que el organismo reacciona para poder destruir ese virus que ingresa. Y parte de lo que hace los anticuerpos es generar ambientes hostiles al interior del organismo. Por lo tanto, por eso sube un poco la temperatura, por eso hay la tos que permite eliminar el virus del pulmón. Entonces, por lo tanto, probablemente con la vacuna va a desarrollar la enfermedad de manera asintomática o con síntomas muy leves. Y eso es muy importante porque nos va a evitar de que los pacientes se enfermen de manera aguda y lleguen a ocupar una cama crítica. Por eso es tan importante ser y haber sido el primer país en Latinoamérica que comienza esta administración de la vacuna. Por eso es tan importante, y nuestros propios funcionarios, médicos, enfermeras, se han inmunizado. Ya son más de 2.200 personas, funcionarios de la red, que ya están vacunados contra la enfermedad. Eso habla también de que efectivamente es segura, dado que somos nosotros quienes más conocemos
el tema de vacunas y hemos decidido inmunizarnos. Ahora, hay algunas preguntas que son como bastante frecuentes en redes sociales, a ver si podemos revisar algunas respecto de ellas para poder responderlas también rápidamente. Por ejemplo, dicen, ¿por qué dicen que la vacuna es segura? La vacuna es segura porque se hacen estudios, 3 tipos de estudios, y el último estudio es la fase 3, donde se publican de manera científica los efectos y la inmunidad de la vacuna, y se publican a nivel internacional para toda la comunidad científica. Por lo tanto, todos estos estudios hablan que es una vacuna segura, que no tiene, que genera la inmunidad y que además no tiene efectos adversos. Claro. ¿Por qué dice no se vacunan primero los políticos? Bueno, porque hemos decidido proteger a las personas que son más vulnerables y que requieren de manera urgente la vacuna. Por eso partimos con los funcionarios de la salud, porque tienen una alta exposición a los virus. Entonces necesitamos protegerlos a ellos primero, para que efectivamente cuando la gente se enferma poder tener a nuestros funcionarios sanos. Afectó bastante la enfermedad también a funcionarios nuestros. Y después vamos a ir ampliando a todos los grupos objetivos. Esas son como las preguntas más frecuentes que se van generando cada vez que hacemos algún live, por ejemplo. Aparecen este tipo de preguntas que son como reiterativas, pero es bueno poder revisarlas, porque así uno dice, bueno, esto no se hace por esa situación. Porque yo me imagino que si se vacunan, por ejemplo, los políticos dirían, bueno, ¿por qué se vacunan ellos primero, los privilegiados? Bueno, en este caso hay una razón, ¿cierto?, de prioridad en este caso, que es para los adultos mayores. Fue una discusión, si se va a ganar las autoridades o no. La verdad es que por uno o por otro igual le va a ser criticado. Lo importante es que partimos con los funcionarios de la salud, que son los que tienen mayor exposición al virus, para poderlos proteger, y vamos a continuar en los grupos crónicos y adultos mayores. Ya esperamos muy pronto. Aquí nos dicen, doctor, si una madre está amamantando, ¿puede vacunarse? No. Las únicas personas que no se pueden vacunar con los cuales los grupos no se vacunan son las embarazadas, las que están en periodo de lactancia materna, aquellos que estén desarrollando un proceso agudo de enfermedad COVID-19 o sean contactos estrechos, y los menores de 16 años. Todo el resto de personas se puede vacunar sin ningún problema. ¿Va a haber una vacunación similar, por ejemplo, cuando se hace lo de la vacunación, por ejemplo, con la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se llama? La influenza? ¿Va a ser más o menos similar? ¿Van a ver, va a tener que uno ir al CEFAM, o van a haber vacunatorios móviles? ¿Cómo se está proyectando eso? Estamos buscando la mejor alternativa para que la gente tenga acceso a la vacuna, porque recordemos también que hay espacios que cumplir con el tema de los aforos, sobre todo en comunas que están en fase 2. Esperamos hacerlo en los centros de salud, esperamos hacerlo en centros que son abiertos, y por supuesto en los hospitales de nuestra red. La idea es, vamos a facilitar el acceso de la gente a este proceso de vacunación, que sabemos que en nuestra región, como lo fue el año pasado en la influenza, va a ser muy masivo. Otra pregunta, nos dicen si es verdad que este virus ya se conocía por lo menos hace unos 10 años atrás. No, este virus es un virus nuevo. Lo que se ha ido actualizando es la información que se tiene del virus, comparándola con sus virus, que son los primos que tenían y que aparecieron en una primera etapa, que es el MERS y el SARS-CoV, que tienen una forma muy similar a este virus. Sí, ellos eran muy letales, pero este virus era completamente desconocido para la comunidad científica, y se empieza a conocer recién la segunda semana de diciembre, cuando China fue quien publica los antecedentes de este nuevo hallazgo viral que tuvieron en esa localidad. Bueno, es decir, las posibilidades de que las personas se vacunen para que tengan tranquilidad están, digamos, y esperar, digamos, que lleguen también las nuevas partidas de vacuna. ¿Hay diferencia de las personas que se van a vacunar dependiendo del laboratorio? No existe ninguna diferencia entre las vacunas de los distintos laboratorios. Lo único que cambia son las cadenas productivas y la forma en la cual se termina produciendo la vacuna. Pero en general todas las vacunas cumplen el mismo efecto comprobado, que es generar la inmunidad en el organismo.
Porque escuchábamos unas que eran para menores de 16, otras para mayores de 18. No tienen ninguna, son todas las vacunas similares y van a ser administradas en el mismo grupo, dependiendo de los estudios cómo se realizaron las vacunas. Perfecto. En las vacunas que llegaron en la primera partida había un plazo de 120 horas. ¿Eso también va a ser similar en las próximas partidas? ¿Van a tener que hacerse también como una logística bien eficiente para que se pueda cumplir con esos plazos? Hay distintas formas de almacenamiento que tienen los laboratorios y cada una de las vacunas. En esta, por ejemplo, la que tenemos hoy día, que es la de Pfizer, requiere para almacenarse durante amplio tiempo estar congeladas a menos 83 grados. Por lo tanto, por eso cuando se descongela tiene un plazo de 5 días de administración. Pero hay otras vacunas y de otros laboratorios que pueden permanecer a temperaturas de menor calidad, por lo tanto, de menor cantidad, por lo tanto se pueden mantener más tiempo. Y que esperamos que la que ya se empiece a administrar. Por aquí nos dice, buen día Mario, dice, pregunta para el doctor, ¿puedo vacunarme si tengo alguna enfermedad de base? Dice que tiene fibrosis pulmonar. Don Oscar, que tiene 41 años. No hay ningún problema en que se vacunen. Los únicos grupos que están contraindicados son los que mencioné. Embarazada, lactancia, menos de 16 años. El resto de personas puede vacunarse sin ningún problema. Sobre todo, ojo, y este es un saludo y un mensaje a los adultos mayores crónicos, hipertensos y diabéticos, que también me preguntaban si se podían vacunar. Efectivamente, cuando ya comencemos esta campaña masiva, los adultos mayores con enfermedades crónicas también pueden vacunarse. Estuvimos conversando el otro día sobre los alérgicos. Aquí nos pregunta Ramón, soy alérgico a la penicilina, ¿tendré problemas para recibir la vacuna? Las personas que hayan desarrollado una alergia grave a medicamentos o algún alimento quedan contraindicados para las vacunas. Cuando vemos el tema del proceso de alergia grave es cuando usted haya tenido que requerir hospitalización. Es decir, por ejemplo, empezó con una tal dificultad respiratoria producto de la alergia que tuvo que ir al hospital y tuvieron que hacer un proceso invasivo. Las alergias graves son las únicas que quedan contraindicadas y alergia grave se denomina cuando usted tuvo que ir al hospital. No, por ejemplo, cuando comí marisco y me salió una roncha o me tomé un medicamento y me salió una ronchita en el cuerpo, no. Estamos hablando de procesos alérgicos graves. Perfecto. Y eso obviamente que se lo va a indicar también su médico tratante. Así es, así es. Don Claudio, la última reflexión también antes de finalizar este contacto. Bueno, mira, hemos hecho un enorme esfuerzo para poder controlar y combatir esta pandemia acá en nuestra región. Ha sido muy complejo, muy desgastante para todos los funcionarios de la red asistencial. Queremos hacer el llamado, en primer lugar, a que usted se cuide. Esto no ha acabado, no ha finalizado, no ha terminado. Tenemos una alta de casos en la región y queremos que usted se cuide. La única manera hoy día comprobada y la mejor vacuna en contra de esta enfermedad es que usted adopte estrictamente las medidas de prevención. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar juntarse en su casa en espacios cerrados y ventilar los domicilios. Eso es muy importante. Y lo segundo también, que estamos haciendo ya los esfuerzos con el Ministerio de Salud para que esperemos muy pronto comenzar el proceso de vacunación acá en nuestra región para los adultos mayores y avanzar en los vacunación objetiva. Por último, este proceso es voluntario. Así es. Todo proceso de vacunación es un proceso que es voluntario, por lo tanto es su responsabilidad también. Todo proceso voluntario requiere el compromiso y la responsabilidad. Muy bien, muchas gracias por el contacto, don Claudio. Ok, un abrazo muy grande, nos vemos. Estamos junto a Minera Kinross, comprometidos con Atacama.